Su vida corre peligro si él toca la isla del encanto. Su cabeza tiene un preso allá en la isla. Ella ahora mismo, por culpa de él, está en una clínica en Puerto Rico al borde de la muerte. Le dieron bastante tiros en el cuerpo. La confundieron y la tirotearon. Creyendo que eras tú el que estaba conduciendo el auto. Recibo llamadas anónimas diciéndome que le van a tumbar la cabeza a mi hijo si se aparece por la isla. El problema fue el cigarrillo. Entonces un amigo nos recomendó que probemos con la hipnosis. Ok. Fue él quien eligió a la terapeuta que me atendió. El peor error en mi vida, el peor. Él dice que fue un error, pero para mí fue una bendición. Explícame. ¿Dejaste de fumar? Hubo cambios en mi vida. Y no puedo ser su mujer, no puedo estar con él como pareja. No. Sí, estás para mí sí lo equivocada, es, estás claro. confundida. Yo estoy Eso feliz. es un problema Tú que tienes tienes, estás aceptarlo. confundida. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El dramaturgo francés Pierre Corneille dijo: el que no teme a la muerte, no teme a las amenazas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Gran preocupación con estas personas que se ponen las bombas y se revientan delante de los otros. No le temen a la muerte. ¿A qué le temen? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, ayúdeme a salvar a mi hermano. No es a mí a quien hay que salvar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, están? doctor. Mal. Siento horrible. Mal. Bueno, vamos a ver si mejoramos la situación. Omar, explícame tu demanda contra Ahmed y dime lo que exiges para resolver este caso. Bueno, pues yo vengo aquí no tal como una demanda, sino a pedirle a usted que me ayude, a suplicarle a usted que realmente me ayude a detener a él, que no regrese a Puerto Rico. Porque realmente su vida corre peligro si él toca la isla del encanto. Si él toca la isla, realmente, literalmente, él va a morir. Su cabeza tiene un preso allá en la No isla. es para tanto ya. Pero, espérate, me estás hablando como si estuviéramos en el medio de una novela de espías y de cosas. A ver, explícame quién es él, qué relación tiene contigo. Bueno, él más que mi amigo es mi hermano. Realmente, nosotros somos 3 amigos en común que somos. Toda la vida nos hemos criado juntos, hemos hecho cosas toda la vida juntos, pero realmente él no puede tocar la isla, doctora. Él no puede tocar la isla. Si él toca la isla, va a morir, porque él ha cogido un camino que no es el correcto. Él ha estado vinculado con el bajo mundo, drogas, narcotráfico, todo ese tipo de cosas. Y por su acto que él ha tenido en ese bajo mundo, se ha ganado que su cabeza tenga precio. Ok, bueno, pero entonces ustedes no están en Puerto Rico, están en otro sitio. Sí, estamos aquí porque yo salí de Puerto Rico, pero... Pero tú no estabas metido en problemas. Anteriormente, en un tiempo, estuve metido en esos problemas, pero quisiera mostrarle unas imágenes para que vayan entendiendo lo que quiero decirle. A ver, déjeme ver estas imágenes, señor director. Cuéntame, si puedo hablarle en este Háblame. momento, ella que está ahí es Adele, nuestra otra, como quien dice, nuestra otra mitad de los dos. Ok. Ella ahora mismo, por culpa de él, está en una clínica en Puerto Rico al borde de la muerte. ¿Ella? Ella. Ve, ahí, esa es la vida de nosotros, la que siempre nosotros hemos tenido, aventura. Porque ustedes eran buzos. Somos buzos, surfers, hacemos todo tipo de deportes extremos.
ve, como la puede ver ahí a ella, nosotros siempre somos felices de esta manera, así que a nosotros nos gusta vivir realmente y él no lo entiende. Él no lo entiende. No es que no lo entienda. ¿Pero qué es lo que no entiende? Que él no entiende que no puede volverla allá. Pero porque explícame qué fue lo que pasó con esta muchacha. Mira, nosotros, y me deja explicarles desde anteriormente cómo fue que llegamos hasta este punto. Ajá, explícame. Nosotros fuimos criados en un lugar donde estamos rodeados de toda esa gente. Hay gente buena, hay gente mala, pero realmente lo que allí gobierna es el bajo mundo, la droga, el narcotráfico, delincuentes. Okay. Nuestros padres siempre nos mantuvieron un poco alejados cuando nosotros empezamos a crecer. Okay. Mantuvieron un poco alejados a él y a mí de todo ese mundo. Nosotros crecimos junto a él, igual, de la misma edad, todo. Okay. Crecimos en esas aventuras, decidimos no ligarnos a ese mundo que nos rodeaba. Empezamos a surfear, empezamos a tener escaladas, empezamos a tener todo ese tipo de cosas. Pero llegó el punto en que ya éramos adolescentes, ya éramos más grandes y realmente no teníamos el dinero, no teníamos el cómo salir hacia adelante, cómo seguir con nuestra vida, cómo seguir con nuestros deportes. Entonces realmente los dos decidimos entrar a ese mundo a oculto, o a ocultas de todo el mundo. Entonces decidimos crear nuestro propio negocio, a vender nuestro propio material. Y resulta ser que una noche yo salgo de mi hogar con una persona que estaba vinculada a mí en ese mundo. Y da la mala casualidad que entraron unas personas en el sitio donde nosotros estábamos fiestando, tomando, y le arrebataron la vida a mi amigo. ¿A qué amigo? A un amigo que también era parte de ese mundo. Es un mundo de narcotráfico y drogas y qué sé yo. Era parte de nuestro ¿Lo mundo. mataron? Lo mataron al lado mío, señora. Al lado mío, literalmente al lado mío. Su sangre, cuando le dispararon, todo me cayó literalmente encima. Cuando cayó el piso ya yo no lo podía reconocer. En ese momento, a partir de ese momento, ¿entiendes? Abrí mis ojos. Dije, mira, realmente esto no es para mí. Yo no quiero esto. Yo no quiero que me suceda esto que le está sucediendo a esta persona que ahora mismo está ahí en el suelo. Y la primera persona que pienso, obviamente, es en él, que lo amo más que a nadie en esta vida. Y lo llamo a él, pero él es muy terco, señora. Él es muy terco. No es que sea terco. Entonces, ¿qué pasó? Dime. Pues ahí, pues yo decidí huir hasta acá. Ok. Me salí de ese mundo. Siempre nos mantenía en contacto con Adel y con él. Siempre en unidad y todo. Y siempre le pedía, le suplicaba. Que se volviera. saliera de eso, que se saliera de eso. Y que viniera conmigo hasta acá. Ok. Aquí yo hice, rehice mi vida, estoy libre de todas esas cosas. Ok. Conseguí trabajo donde a mí me gustó siempre, en el mar. Cuido botes, los lavo, los limpio, los mantengo siempre al día. Entonces, en una de las llamadas que yo le hago a él, como siempre, le digo, mira, chico, vente conmigo, por favor, salte de eso ya, eso no te va a traer nada bueno, la cárcel o la muerte. Siempre, terco. No es que sea terco, es que siempre quieres llevar las cosas a tu manera, Omar. Ok, hacemos un corto receso. A la vuelta continuamos con esta historia. Adel está casi muriendo por culpa de él. De verdad, he hecho cosas bastante duras. Le vendí mi carro a Adel, la confundieron y la tirotearon. Caso cerrado.